En esta sesión vamos a ver los sistemas equivalentes de fuerzas. Primeramente, veamos lo que son las fuerzas externas e internas. Decimos que las fuerzas externas son aquellas que representan la acción que ejercen otros cuerpos sobre el cuerpo rígido en consideración. Son las responsables del comportamiento externo del cuerpo rígido, como por ejemplo los movimientos de traslación, de rotación, etcétera. En cambio, las fuerzas internas son aquellas que mantienen unidas a las partículas que conforman el cuerpo rígido, como es el caso de la fuerza de cohesión, que no permite que las partículas se dispersen. Por ejemplo, veamos el caso de un camión, el cual es jalado por tres hombres mediante una cuerda atada en la defensa frontal. Podemos analizar las fuerzas externas que están participando en este sistema. Primeramente, tendremos que el peso del camión ejerce una fuerza hacia abajo. Regularmente esa fuerza se concentra en un punto al que llamamos centro de gravedad. Si no hubiera otra fuerza que equilibrara al peso del camión, este tendería a moverse hacia abajo. Sin embargo, el piso va a ejercer la reacción hacia arriba. En este caso, donde están las ruedas, ahí se van a presentar las fuerzas reactivas, las cuales van a mantener en equilibrio el camión y van a evitar que éste se vaya hacia abajo. Y al jalar la cuerda, los jóvenes que están haciendo esta acción, pues van a generar una fuerza horizontal que va a hacer que el camión se mueva. Esto considerando que hay otras fuerzas como la de fricción, etcétera, que pueden impedir en un principio que el camión se mueva. Pero si no hay otra fuerza que la equilibre, entonces invariablemente el camión tendrá un desplazamiento hacia la derecha. Cuando se tiene un cuerpo rígido, sus condiciones de equilibrio de movimiento van a permanecer inalteradas si la fuerza que está actuando se reemplaza por una fuerza F' que tenga la misma magnitud y dirección, pero que actúe en un punto distinto del objeto, siempre y cuando pues estas fuerzas siempre se mantengan sobre la misma línea de acción. Es decir, nosotros podemos desplazar esta fuerza F a través de la línea de acción de la misma y esto no va a tener ningún efecto sobre el sólido que se esté analizando. Por ejemplo, en el caso del camión que habíamos visto en la escena anterior, podemos considerar nosotros que la fuerza que se le está aplicando al jalar la cuerda de la defensa delantera tendrá el mismo efecto que si se empuja al camión sobre la defensa trasera. Es decir, ambas fuerzas se van aplicando sobre la misma línea de acción, que es la línea que va de la defensa trasera a la defensa delantera. Pero hay que tener cuidado con el principio de transmisibilidad porque si bien es cierto, el efecto es el mismo cuando las fuerzas se aplican en diferentes puntos sobre la misma línea de acción, pero también hay que considerar que en este caso, por ejemplo, si tenemos sobre el objeto dos fuerzas aplicadas en los puntos A y B que tienden hacia afuera y estas fuerzas tienen la misma magnitud, pues es obvio que la suma de ambas, es decir, la resultante va a ser cero y las fuerzas se van a anular. Así nosotros podemos colocar la fuerza P2 en el punto A y aquí se eliminan las fuerzas. Y si ambas fuerzas las cambiamos de lugar, es decir, ponemos al principio la fuerza P subíndice 2 y en el punto B la fuerza P subíndice 1 y luego las juntamos en el punto B, también se anulan. Pero en el primer caso, estas fuerzas ejercen una tensión en el objeto. Y en el segundo caso, aquí las fuerzas ejercen una compresión. Quiere decir que si este fuera un cuerpo blando, en el primer caso tendería a disminuir su longitud y en el segundo caso este objeto tendería a estirarse. Para llegar a encontrar los sistemas equivalentes, tenemos que hablar del producto vectorial
de dos vectores. Ya anteriormente habíamos visto la suma y vemos que sumar dos vectores P y Q pues no es lo mismo que sumar sus magnitudes. Para eso se aplicaba el método del paralelogramo, el método del triángulo, el método del polígono, o bien el método trigonométrico o la descomposición en componentes rectangulares. Ahora vamos a hablar del producto de dos vectores. Se dice que el producto de dos vectores P y Q es otro vector que satisface las siguientes condiciones. La primera de ellas es que la línea de acción del vector V es perpendicular al plano que contiene a P y Q, como se observa en la figura. Tenemos los vectores P y Q que forman un ángulo θ. Al hacer la multiplicación P por Q, vamos a obtener como resultado el vector V que va a ser perpendicular al plano que contiene a P y a Q. Esa es la primera condición. La segunda condición es que la magnitud del vector V va a ser igual al producto de las magnitudes de P y Q multiplicadas por el seno del ángulo que forman, por el seno del ángulo θ. Es decir, B va a ser igual a P por Q por el seno de θ. Y la tercera condición es que la dirección de B se obtiene a partir de la regla de la mano derecha. Es decir, si nosotros colocamos nuestra mano derecha de tal manera que los dedos índice, medio, anular y meñique estén doblados en el sentido que se está llevando a cabo la multiplicación, como en este caso P por Q, los dedos apuntan de P hacia Q. Entonces el dedo pulgar va a señalar la orientación que debe tener el vector V. Esta es la regla de la mano derecha. Podemos obtener el mismo producto vectorial P por Q si nosotros reemplazamos el vector Q por otro vector Q' que sea coplanar a los primeros dos, a P y a Q, de tal manera que la línea que une las partes terminales de Q y Q', es decir, este extremo y este, forme una línea paralela al vector P. Es decir, mientras Q' esté en el plano formado por P y Q, de tal manera que al llegar al extremo se forme la línea paralela a la fuerza P, el resultado del producto vectorial de P y Q va a ser siempre el mismo. En cuanto a sus componentes rectangulares, nosotros podemos observar lo siguiente. Siguiendo siempre la regla de la mano derecha, consideremos los vectores unitarios I y J que se van a multiplicar. El producto de ellos, como son vectores unitarios, el producto de sus magnitudes es 1, 1 por 1. Y al multiplicar I por J, obtenemos un vector que es perpendicular al plano XY y por lo tanto queda sobre el eje Z. Es un vector K y su magnitud es 1. Al formar un ángulo de 90 grados, el seno de θ pues también es 1. Entonces queda 1 por el seno de 90, que es 1. El resultado es un vector unitario K. Así decimos nosotros que si multiplicamos I por J, el resultado es K. Y aquí hay que tener mucho cuidado de cuando hablamos del producto vectorial, siempre representamos el producto con el aspa, es decir, con la X, para indicar que es una multiplicación vectorial. A esto se le conoce como producto cruz, porque no podemos poner I punto J, aunque el punto también implica multiplicación, porque entonces no estaríamos hablando de un producto vectorial, vaya, sino más bien un producto de escalares. Ahora bien, si la multiplicación lo hacemos en el sentido inverso, es decir, multiplicamos J por I, al aplicar la regla de la mano derecha, el dedo pulgar va a apuntar hacia atrás del eje Z. Entonces, J por I va a ser igual a menos K. Y si continuamos de esta manera, vamos a encontrar que al multiplicar un vector unitario por sí mismo, el resultado siempre va a ser 0, porque el ángulo que forma va a ser 0 y al no haber área, no va a haber producto. Entonces, decimos que I por I es igual a 0, I por J es igual a K, e I por K es igual a menos J.
J por I va a ser igual a menos K, J por J va a ser igual a 0 y J por K va a ser igual a I. Y de la misma manera, K por I es igual a J, K por J es igual a menos I y K por K es igual a 0. Y esto es más fácil recordarlo si observamos la siguiente figura y colocamos los nombres de los vectores unitarios en el sentido contrario a las manecillas del reloj, como aparecen aquí, y J y K, y al multiplicar dos vectores unitarios consecutivos en este sentido, el resultado va a ser el tercer vector unitario. Por ejemplo, I por J es igual a K, J por K es igual a I y K por I es igual a J. Ahora, en sentido contrario, el resultado es negativo. I por K es igual a menos J. K por J sería igual a menos I y J por I sería igual a menos K. El procedimiento para obtener el producto vectorial, considerando los componentes rectangulares de dos vectores, en este caso P y Q, que se muestran ahí, sería el siguiente. Tenemos el vector P, que es igual a P en XY más PY en J más PZ en K, y el vector Q, cuyos componentes rectangulares son QXY más QY en J más QZ en K. El producto vectorial implica hacer la multiplicación elemento a elemento. Es decir, vamos a multiplicar nosotros PXY por QXY por QYJ por QZK. Enseguida vamos a multiplicar PY en J por QXY por QYJ por QZ. Es decir, cada uno de los componentes rectangulares del vector P se va a multiplicar por cada uno de los elementos del vector Q. Y así tendríamos entonces que el vector V va a ser igual a PXY por QXY más PXY por QYJ y así sucesivamente. Es decir, tenemos tres elementos aquí, tres elementos acá. El vector V nos queda con 9 términos. Ahora bien, habíamos mencionado que el producto de I por I es 0. El producto de J por J es 0. Y el producto de K por K también es 0. Entonces podemos eliminar esos términos. Y nos va a quedar entonces que el vector V ahora tiene 6 términos. PXY QYJ más PXY QZK, etc. Recordando el símbolo o el diagrama para encontrar el sentido de los vectores unitarios que resultan del producto de los otros dos vectores, podemos encontrar nosotros aquí que en este término PXY por QYJ, pues vamos a multiplicar PX por QY y al multiplicar I por J nos deberá quedar K. Aquí nos va a quedar PXQZ y al multiplicar I por K, vamos a ver I por K, como es en sentido contrario, bueno, es en sentido de las manecillas, contrario a lo que marca el sentido positivo aquí, I por K nos va a quedar menos J. Y aquí vamos a multiplicar J por I, nos deberá quedar menos K. Aquí J por K nos deberá quedar I. K por I nos va a quedar J. Y en el último término, K por J deberá quedar menos I. Entonces, agrupando los términos, tenemos que el vector unitario, perdón, el vector V va a ser igual a PXQY K, que es lo que sale del primer término, más PXQZ menos J y así sucesivamente. Esto nos permitirá asociar los términos que tienen el mismo vector unitario, porque aquí tenemos K y aquí tenemos menos K. Aquí tenemos menos J y aquí tenemos J. Aquí tenemos I y aquí tenemos menos I. Entonces, ordenando y agrupando estos elementos, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos que el vector va a ser igual a PYQZ menos PZQY por I. ¿Qué hicimos aquí? Esta PZQY por menos I, cambiamos el signo al inicio y nos quedó como menos PZQY en I. Y así obtuvimos también que la componente J va a ser PZ por QX menos PX por QZ en J más PXQY menos PYQX en K. Esas serían las componentes rectangulares
del vector v. Y el vector v, hay que recordar, es el producto de P por Q. Con este resultado que hemos obtenido para el vector v, que es el producto de P por Q, nosotros podemos obtener sus componentes rectangulares. Así vamos a ver que su componente en X, es decir, V en X, es igual a PYQZ menos PZQY. Su componente vertical, VY, es igual a PZQX menos PXQZ. Y su componente en Z es PXQY menos PYQX. Esto lo podemos expresar nosotros en forma de determinante, colocando en la primera fila los vectores unitarios I, J y K, y en la segunda y tercera fila colocamos las componentes rectangulares de los vectores P y Q. Y un determinante de 3 filas por 3 columnas se puede resolver repitiendo al final las primeras 2 columnas. De esta manera, repetimos la columna que está encabezada por I y la que está encabezada por J, y vamos a realizar la multiplicación en diagonal. Vamos a sumar los productos que resultan de estas diagonales que están en color azul y vamos a restar los productos de las diagonales que quedan en color rojo. Así, aquí estamos obteniendo que la componente I es PYQZ menos QY por PZ. La componente en J es PZQX menos QZPX. Y la componente en K va a ser PXQY menos QXPY. Y de esa manera podemos obtener el resultado. Sabemos que un momento es el producto de una fuerza por una distancia. Así como vemos aquí en la figura, la fuerza F, que está aplicada a un punto que está a una distancia R del punto de giro O, va a generar un momento, es decir, va a ocasionar un intento de giro del cuerpo sobre el que está aplicado. Nosotros lo podemos calcular, decíamos, multiplicando la fuerza por la distancia. En este caso, pues el momento con respecto al punto de giro O va a ser igual a la fuerza por la distancia. Pero esto es un producto vectorial, es decir, es el producto del vector distancia R por el vector fuerza. Y de acuerdo al principio de transmisibilidad, nosotros podemos recorrer esta fuerza y moverla a lo largo de la línea de acción y el efecto será el mismo. Así podríamos moverla y aplicarla a donde tengamos la distancia D. Y al aplicar la fuerza por esta distancia, obtendríamos un momento equivalente. Entonces, recordando el principio de transmisibilidad que dice que las condiciones de equilibrio o movimiento de un cuerpo permanecerán inalteradas si la fuerza que actúa sobre un punto dado de ese cuerpo se reemplaza por otra fuerza que tenga la misma magnitud y dirección, pero que actúa en un punto distinto, siempre y cuando las dos fuerzas tengan la misma línea de acción. Bueno, pues ahora hay que agregarle que las dos fuerzas F y F' son equivalentes si y solo si son iguales, es decir, tienen la misma magnitud y la misma dirección, pero además deben tener momentos iguales con respecto al punto O, es decir, al punto de giro. Entonces las condiciones para que dos fuerzas F y F' sean equivalentes son, primero, que sus magnitudes sean iguales y segundo, que los momentos que originan con respecto al mismo punto de aplicación sea igual también. Esas son las dos condiciones para considerar que las dos fuerzas son equivalentes. En muchos casos vamos a encontrar que los problemas de momentos se pueden considerar como problemas en dos dimensiones al considerar que el grosor que tenga un elemento estructural puede ser despreciable. Entonces, por ejemplo, una placa rígida que recibe una fuerza F, el momento de F con respecto al punto O seleccionado en el plano de la figura, lo vamos a representar por el vector M subíndice O, que va a ser igual al producto de la fuerza por la distancia. Pero estos así expresados pueden ser escalares.
el producto vectorial entonces va a ser F por R o R por F. Y aquí observamos, el sentido de la fuerza va a ocasionar un giro contrario a las manecillas del reloj. A esto le llamamos un momento positivo. Si la fuerza cambia de sentido, entonces vamos a obtener un intento de giro en un sentido horario, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, y ahí consideramos que el momento es negativo. La propiedad distributiva de los productos vectoriales se puede emplear para determinar el momento de la resultante de varias fuerzas concurrentes. Si las fuerzas F1, F2, F3 y F4 que tenemos aquí en la figura se aplican en el mismo punto A, y si representamos por R al vector de posición A partir de la expresión R por F1 más F2 más F3, podemos obtener nosotros que el momento que se genera pues es igual a la suma de los momentos generados por cada una de las fuerzas, como lo vemos aquí. R por F1 es el momento que genera la fuerza 1 con respecto al punto de origen, más R por fuerza 2, más R por fuerza 3, más R por fuerza 4, y así obtendríamos el momento total. Es decir, el momento con respecto a un punto dado de la resultante de varias fuerzas concurrentes va a ser igual a la suma de los momentos de las distintas fuerzas con respecto al mismo punto. Esto nos permite reemplazar el cálculo directo del momento de una fuerza F por el cálculo de los momentos de dos o más fuerzas componentes. Así nosotros pudiéramos en un momento dado una fuerza que se nos dificulte encontrar su momento por el ángulo de inclinación que tenga, por reemplazarla por componentes rectangulares o por componentes que sean perpendiculares al vector de posición, y de esa manera podemos encontrar más fácilmente el momento que ocasiona. Con esto vamos a resolver el siguiente problema, que dice: una fuerza vertical de 100 libras se aplica en el extremo de una palanca que está unida a una flecha en el punto O. Determine en el inciso A momento de la fuerza de 100 libras con respecto a O. Inciso B, la fuerza horizontal aplicada en A que origina el mismo momento con respecto a O. En el inciso C, la fuerza mínima aplicada en A que origina el mismo momento con respecto a O. En el inciso D, ¿qué tan lejos de la flecha debe actuar una fuerza vertical de 240 libras para originar el mismo momento con respecto a O? Y en el inciso E, verificar si alguna de las fuerzas obtenidas en los incisos anteriores es equivalente a la fuerza original. Entonces, vamos a resolver este problema. En el inciso A, vamos a calcular el momento de la fuerza de 100 libras con respecto a O. Si observamos en la figura, tenemos el punto de giro O. Tenemos la flecha que tiene una longitud de 24 pulgadas. Tenemos el punto de aplicación de la fuerza A, y de aquí hacia abajo una fuerza de 100 libras, que de acuerdo a los datos que tenemos, esta fuerza es vertical. El ángulo que la flecha forma con respecto a la horizontal son 60 grados. Entonces, nosotros sabemos que el momento con respecto al punto de giro O va a ser igual al vector de posición por la fuerza, es decir, va a ser igual al producto vectorial. Pero también sabemos que nosotros podemos, de acuerdo al principio de transmisibilidad, recorrer esta fuerza y aplicarla en un punto aquí, por ejemplo. Esta sería la fuerza F', que tendría una magnitud de 100 libras, y entonces la podríamos aplicar por esta distancia que obtenemos aquí. ¿Y esta distancia cómo la obtendríamos? Bueno, pues aplicando las funciones trigonométricas, tenemos el ángulo de 60, tenemos una hipotenusa de 24 pulgadas, aquí obtendríamos esta distancia D como el producto de 24 por el coseno de 60 grados. Y entonces el momento que estamos buscando, el momento con respecto al punto de origen o al punto de giro O, va a ser igual a la distancia por la fuerza, o bien la fuerza
por la distancia. Así, el momento que buscamos sería 100 libras multiplicadas por 24 pulgadas por el coseno de 60 grados. Y el momento sería entonces 100 libras por, multiplicamos 24 por el coseno, 24 por el coseno de 60 grados, que si mal no recuerdo es 0.5, nos da 12. Y esto es igual a 1200 libras. Ya hemos encontrado entonces el momento que genera la fuerza de 100 libras. Lo vamos a anotar aquí para tenerlo a la mano para los otros incisos. Momento con respecto al punto de giro es igual a 1200 libras pulgada. Que faltó poner aquí porque son libras pulgada. Y ahí queda resuelto el inciso A. Vamos ahora con el inciso B. En el inciso B se nos pide calcular la fuerza horizontal aplicada en A que origina el mismo momento con respecto al punto de giro. Es decir, vamos a utilizar una fuerza horizontal que se va a aplicar sobre el punto A. Entonces, haciendo lo mismo, nosotros podríamos encontrar la distancia vertical hasta esta fuerza horizontal, sabiendo que el producto debe ser igual a 1200 libras pulgada. Así entonces, calculando otra vez el momento como la fuerza por la distancia, tendríamos que el momento generado es igual a la fuerza que no conocemos, lo que conocemos es el momento, la fuerza por las 24 pulgadas, pero ahora por el seno de 60 grados. Es decir, 1200 libras pulgada debe ser igual a la fuerza por, vamos a ver, 24 por el seno de 60 nos da 20.78. Estas van a ser pulgadas. Y despejando F, nos va a quedar que va a ser igual a 1200 libras pulgada entre 20.78. Por lo tanto, la fuerza horizontal que se tiene que aplicar en el punto A va a ser igual a 1200 entre 20.78. Nos da 57.75. 57.75 libras. Esa es. ¿Por qué se debe a que resulte una fuerza menor a las 100 libras? Bueno, porque la distancia que nos va a quedar, es decir, el brazo de palanca va a ser más grande y como esto es un producto, pues el factor que vamos a tener aquí debido al vector de posición va a ser más grande. Eso implica que se ocupa menos fuerza para obtener el mismo momento. Entonces, esta fuerza horizontal equivalente sería de 57.75 libras. Y con esto queda resuelto el inciso B. Para el inciso C, la fuerza mínima aplicada en A que origina el mismo momento con respecto al punto de giro O, necesitamos nosotros encontrar una fuerza que aplicada de manera perpendicular al vector de dirección y se aplique sobre A, genere el momento de 1200 libras pulgada, que sería una fuerza más o menos así. Y nosotros podemos considerar, bueno, pues esta fuerza va a formar un ángulo de 90 grados con el vector de posición. Aquí tenemos 60 grados, aquí tenemos por lo tanto 30 grados y el ángulo que va a formar con la vertical, pues entonces será en 60 grados. Sin embargo, nosotros podemos omitir todo eso considerando que lo que buscamos es la fuerza que multiplicada por 24 pulgadas nos da un momento de 1200 libras pulgada. Entonces, en este inciso C, nosotros vamos a considerar que 1200 libras por pulgada
va a ser igual a la fuerza que se va a aplicar multiplicada por 24 pulgadas. Por lo tanto, la fuerza que estamos buscando va a ser igual a 1200 libras pulgada entre 24 pulgadas. Esto nos va a dar 1200 entre 24 son 50 libras. Y esta es la fuerza mínima que se ocupa. 50 libras. 50 por 24 pulgadas nos va a dar el momento de 1200 libras pulgada. Ahí quedó resuelto el inciso C. Para resolver el inciso D, que nos dice qué tan lejos de la flecha debe actuar una fuerza vertical de 240 libras para originar el mismo momento con respecto al punto de giro, pues aquí tendríamos que ver que estaríamos ubicando una fuerza de 240 libras que es mayor que 100 libras. Por lo tanto, esa fuerza va a estar más cerca del punto de giro. Vamos a suponer que esa fuerza esté por aquí. 240 libras. Y entonces, para generar el momento, lo podemos aplicar a una distancia horizontal que podríamos determinar sabiendo cuánto vale el momento. Entonces, esa fuerza de 240 libras por esta distancia horizontal debe ser igual a 1200. Entonces, 1200 libras pulgada va a ser igual a la fuerza de 240 libras por la distancia. Por lo tanto, esta distancia va a ser igual a 1200 libras pulgada entre 240 libras. 1200 entre 240 son 5. Entonces se eliminan las libras y nos queda que esto es igual a 5 pulgadas. Pero esta es la distancia horizontal, es decir, de aquí hacia acá. Y el inciso dice que tan lejos de la flecha, entonces debe ser de aquí hacia acá en este sentido. Entonces vamos a dividir esa distancia entre el coseno de los 60 grados para obtener esta longitud, que es a donde debe estar aplicada la fuerza. Entonces, esa le llamé L a esa longitud. L va a ser igual a la distancia entre el coseno de 60 grados. 5 pulgadas entre el coseno de 60 grados. A ver, el coseno de 60 puede ser 0.5. Y 5 entre 0.5 nos da 10 pulgadas. Entonces, la fuerza de 240 libras, al aplicarla a 10 pulgadas del centro de giro, nos va a generar esa fuerza de 1200 libras. Y finalmente el inciso E nos pedía verificar si alguna de las fuerzas de los otros incisos era igual a la fuerza original de 100 libras. Y ya observamos que no, porque obtuvimos en el inciso B una fuerza de 57.75 libras. En el inciso C obtuvimos una fuerza de 50 libras. En el inciso D, pues es una fuerza de 240 libras la que se está aplicando, y todas generaron el mismo momento de 1200 libras pulgada, aplicadas en diferentes puntos o en diferentes direcciones, pero generaron el mismo momento. Y ahí quedó resuelto entonces este problema.